Desayuno con la gente en la mañana con Zuliani. Estamos en vivo, son las 8:32 de la mañana para compartir con ustedes uno de los temas que nos afectan directamente a todos los cordobeses, ¿no? Que andamos estamos todos medios paranoicos. Juli Cañas, ya te sumo a la mesa con el tema del mosquito, aunque daría la sensación de que los casos reportados no están en al rojo vivo como en otra época o lo que fue el año pasado, pero en un ratito vamos a hablar, por supuesto, con alguien que nos pueda aclarar si esto es una cuestión de mayor control o efectivamente los casos no son tantos como uno podría suponer a esta altura del año. Juli, le vamos a dar la bienvenida a María Eugenia Vittori, que es directora de epidemiología de la provincia de Córdoba, que gentilmente nos está atendiendo a esta hora de la mañana en este pleno enero. María Victoria, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, es una sensación la que tenemos de que quizás no hay tantos casos de dengue o que no está tanto en la agenda pública, o es una realidad de que los números han mejorado un poquito. Eso depende de con qué lo comparemos. Estamos lejos de estar en el pico. Entonces, si comparamos los valores con el pico, nos vamos a encontrar con que tenemos muchos menos casos. Probablemente haya un diagnóstico un poco inferior al del año pasado, pero no estamos cerca de la época en la que vamos a tener mayor número de casos. Recordemos que esto se da alrededor de Semana Santa. Bien. O sea que... finales de febrero, marzo, principios de abril, donde las temperaturas son más óptimas para el mosquito, son mejores para el ciclo vital del mosquito. ¿Hemos aprendido algo de lo que fue el 2024, que fue un año bastante complicado para todos en este tema? Digo, respecto a protegernos un poco más con todas las medidas que a lo largo de los primeros meses del año pasado se nos sugirieron. Yo creo que aprendimos bastante poco, porque los monitoreos larvarios que se han realizado en la ciudad de Córdoba están por encima de los valores que teníamos el año pasado. El monitoreo larvario consiste en buscar en los domicilios potenciales criaderos de mosquitos donde efectivamente hay larvas de Aedes. El último monitoreo realizado en el mes de diciembre en la ciudad de Córdoba dio el 12%. La OPS propone como límite el 5%. Por encima del 5% hay un alto riesgo de transmisión. Y estos valores son el doble de lo que teníamos el año pasado. En noviembre teníamos el 3%, en diciembre teníamos el 6%, y este año fueron exactamente el doble, el 6% en noviembre y el 12% en diciembre. Esto quiere decir que hay que seguir trabajando y hacer hincapié sobre la eliminación de los potenciales criaderos de mosquitos, porque esta es la primera medida preventiva y la más eficaz para evitar la transmisión del virus. Reducir el número de mosquitos que lo pueden transmitir. Doctora Julián Cañas, la saluda, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Ha impactado el tema de la vacunación o el número de vacunados no incide, digamos, en este tema? Con respecto a la vacuna, me parece importante recordar que no evita que nos enfermemos, sino que lo que evita son las formas graves y sintomáticas de la enfermedad. Con respecto a la vacunación, a la campaña de vacunación provincial, la adherencia ha sido bastante dispar en el grupo de gente que se convocó inicialmente, que fueron quienes estuvieron internados por 24 horas o más. La adherencia fue baja. En el personal de salud fue un poco más alta y no sabemos cuántas personas hay vacunadas en el ámbito privado y que han recibido la primera dosis en forma particular y fuera de la campaña de vacunación provincial. Por supuesto que todas estas medidas ayudan a disminuir al menos la sobrecarga del sistema de salud o la carga que se genera en el sistema de salud por los casos. Pero bueno, lo real es que, vuelvo a insistir, no evita que nos enfermemos, sino que lo que hace es reducir las formas graves. Entonces, hay que seguir insistiendo sobre las otras medidas de prevención, que son el descacharreo y la colocación de repelentes,
para evitar ser picados por el mosquito. María Eugenia, y esta baja adhesión que estás describiendo, ¿qué perciben ustedes o a qué se lo podrían atribuir? ¿Puede ser que el paso y la experiencia del COVID dejó a muchas personas descreídas y con cierto temor de lo que pueden generar las vacunas y esa discusión un tanto peligrosa que se armó en ese momento de que si las vacunas realmente eran importantes o no, pueden haber impactado ahora con respecto a la vacunación para el dengue? Yo creo que sí. El descrédito de las vacunas no viene puntualmente desde la pandemia, viene desde antes. Hay mucho cuestionamiento, de hecho hay grupos antivacunas, pero posterior al COVID esa desconfianza aumentó. Yo creo que probablemente tenga mucho que ver con eso. Y no es un fenómeno que se dio solo en Córdoba. Sí. En el resto de las provincias que han implementado campañas de vacunación se vio el mismo fenómeno con baja adherencia. El programa provincial que anticipó el gobierno de Martín Yarlora junto al ministro Piquesteiner, ya no recuerdo el mes, pero habían hablado de un plan bastante ambicioso. ¿En qué consiste? Una etapa será la vacunación. ¿El resto en qué consiste y en qué instancia estamos en este momento? El plan viene desarrollándose en varias etapas y en distintos ámbitos, sí. ¿No? Durante la etapa del interbrote, que es el periodo que va desde que no hay casos hasta que vuelven a aparecer casos, se estuvo capacitando a la gente del interior de la provincia con respecto a las fumigaciones. Se les proveyeron máquinas rociadoras para hacer fumigaciones intradomiciliarias, también equipos de protección personal. El Ministerio de Salud, desde el área de control integrado de vectores, estuvo dictando cursos virtuales sobre cómo realizar estas fumigaciones a distintos municipios, y se estuvo también trabajando en terreno, visitando las localidades y visitando los diferentes departamentos para hacer hincapié sobre cómo debía ser el manejo. Eso por un lado. Por otro lado, el sistema de salud ha estado preparándose tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista de la capacitación. Se han instalado hasta el momento 2 carpas como salas de espera, sí, a donde es más fácil realizar el triage y decidir hacia qué lugar deben dirigirse esos pacientes que están consultando en el Hospital Tránsito y en el Hospital Rawson. Y también se hicieron cursos capacitando personas de diferentes hospitales sobre cómo debe ser el manejo en guardia y el manejo hospitalario de los casos para que estas personas lo reproduzcan en esos nosocomios a los que pertenecen. El sistema de salud viene preparándose además con compra de medicamentos para que llegado el momento del brote tengamos solución fisiológica, tengamos paracetamol en cantidades suficientes, se ha estado comprando repelente. El sistema de salud está preparado para este brote. Respecto a, ya que lo menciona, el interior provincial, en ese mapeo que ustedes tendrán, imagino, recién hablaba de el descacharreo aquí en la capital cordobesa, ¿hay un comportamiento o vislumbran un comportamiento distinto en los cordobeses del interior, incluso en las acciones municipales que puedan desarrollar? Digo, ¿este tema está también al tope entre las prioridades de las intendencias del interior de Córdoba? Y hemos tenido muy buena adherencia de las intendencias en estas reuniones a donde se capacitaron. Yo creo que sí, pero sí en los monitoreos, que también estos monitoreos que, como decía antes, se hicieron en la ciudad de Córdoba, también se hicieron en algunas localidades del interior, sí. Se hicieron en Calera, en Altagracia y en Villa María, con resultados dispares, algunos muy altos, otros parecidos a la ciudad de Córdoba, pero se está trabajando con esos municipios para justamente hacer hincapié en esta prevención que nos resulta sumamente importante para reducir el número de mosquitos. Doctora, la saco un poquito del dengue, recién lo mencionó, el COVID. ¿Es un tema superado? Sabemos que en el verano, por supuesto, descienden los casos, pero cuando llegue el otoño, ¿hay que tomar medidas o para ustedes ya es un tema que ha sido superado? No, sigue habiendo muchos casos de COVID, no con la gravedad que eran los primeros casos, porque las cepas del virus han ido haciéndose menos virulentas para sobrevivir y para tener
y para poder continuar su ciclo. Pero sigue habiendo casos, hay casos durante todas las épocas del año. Por supuesto que en las épocas donde estamos encerrados aumentan los casos. No ha habido tantos casos de personas graves, pero sí ha habido personas que consultaban y que tenían COVID. Recordemos que en esta situación, como estamos ahora, no se hisopan a todos los pacientes como ocurría al inicio de la pandemia, sino que se hisopan los pacientes que se internan y los pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, si va un paciente joven a una guardia y tiene síntomas compatibles con COVID, ese paciente probablemente se le haga un diagnóstico sindrómico, se dice que tiene un cuadro de infección respiratoria alta, sin hacer un hisopado para ponerle nombre y apellido a la causa de ese cuadro respiratorio que tiene. María Cosa Eugenia, que no pasa en los ya la última. El año pasado fue un tema político también, el tema del dengue, y recordamos que, bueno, de hecho, el ministro de Salud de la Nación ruso ya no me acuerdo, terminó renunciando y fue muy polémica sus declaraciones cuando nos pedía que nos cuidemos poniéndonos ropa larga como única medida. Pero digo, el Estado Nacional no le prestó quizás de manera coordinada tanta atención al tema en un trabajo articulado con las provincias, y medio como que derivó la responsabilidad a cada distrito. ¿Se está percibiendo un trabajo distinto a nivel político y de coordinación en este momento, o sigue esa línea de que cada provincia debe abordar el tema según sus propios criterios, digamos? Nación tiene mesas de trabajo sobre dengue con cada provincia, se está trabajando con Nación. Bien. Las estadísticas se llevan en conjunto, pero bueno, las acciones en terreno son propias de la provincia y de cada municipio. Insisto con que el descacharreo y el hecho de desmalezar y mantener el saneamiento ambiental son injerencia de los municipios, y nosotros colaboramos con eso, colaboramos con el monitoreo y preparamos al sistema de salud para afrontar un posible brote. Excelente. Bueno, María Eugenia Vitar, muchísimas gracias por este contacto con La Mañana con Zuliani. Seguramente a lo largo del año volveremos a establecer algún vínculo justamente por este tema. Ojalá que sea siempre con buenas noticias de la cuestión que esté controlada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, saludos. Bueno, ahí está, Juli, el tema del dengue. Déjame invitar a todos los televidentes a que participen. Cuéntenos qué están viendo. Yo esta mañana batallé contra 2 mosquitos. Así, diría mi hija, qué exagerada que sos. Enorme, yo le tengo pánico. 351-344-94. No estamos en la época del pico. Ahí lo señaló la directora de Epidemiología de la Nación. Seguramente el pico llega o está más cerquita de lo que es las Pascuas, pero me quedo con este dato. Empezaron a monitorear las casas y tenemos el doble de presencia de agua estancada, por decirlo de algún modo, o estos lugares en donde son naturalmente proclives al nacimiento de nuevo o la reproducción de mosquitos, que el año pasado. Exactamente. Además, hay una cuestión. Ayer fui a un supermercado y veía, ¿te acordás que hubo un momento donde había una escasez de repelentes? Bueno, ahora hay repelente por todos lados. Caros. No sé pero cuánto lo viste vos. Yo el que todos conocemos spray, como barato, 5.500 pesos en una cadena de pero hay farmacias. de 2.500 que bien. no son de esa marca, pero hay repelente por todos lados y eso también ayuda. Por ejemplo, mi hermano, Oscar, había inventado se ponía... ¿El vainilla? No, se ponía champú en todo el cuerpo. ¿Sí? Él sale a caminar habitualmente en mi Pasco querido y se ponía, como no conseguía repelente, se ponía champú y dice que es muy efectivo. Bueno, acá tenemos un compañero que venía con olor a torta recién hecha y era porque se había tirado de esencia de vainilla con no sé qué cosa y qué sé yo, que eso supuestamente también bueno, pero ahora hay repelentes. Ahora hay repelentes. Lo importante es no solo cuidarnos, digamos, con protegernos con los repelentes, sino sobre todo prestar atención en
nuestras casas a que no haya agua estancada y que no haya esos micro lugares chiquitos en donde el mosquito se pueda reproducir, porque basta muy poquita agua para que el mosquito y la larva crezcan. Es lo único. Me parece que a eso apuntaba la directora de epidemiología, y que ya abrieron el paraguas porque, y con esto cerramos, Juli, no deja de ser un dolor de cabeza en términos políticos que estos temas de la salud pública aparezcan y revienten las guardias de los hospitales públicos, y de pronto nos encontremos con que no tenemos repelente, que no tenemos, como decía, el paracetamol, la solución fisiológica. Bueno, en teoría la provincia, según la directora de epidemiología, está preparada para lo que se viene, pero sin dudas hay una responsabilidad individual, y eso es, digamos, la parte que nos toca a nosotros.